Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El día había empezado con helada y terminó con brasa. En el territorio de Nuevo México, el tiempo a veces muerde y a veces abraza, y aquel día, al caer la tarde, el cielo parecía un techo de cobre al rojo. Sam Dalton llevaba desde el alba moviendo un pequeño hato por un paso estrecho de las montañas rojas, siguiendo el cauce seco de un arroyo que solo recordaba el agua por el brillo del cuarzo en sus piedras. El caballo resoplaba cansado y la silla crujía como si tuviera memoria de otros jinetes anteriores. Sam se quitó el sombrero para dejarle aire a la frente y bebió del cantimplora un sorbo tacaño. No apremiaba a nadie en particular, solo al propio silencio que lo acompañaba desde hacía años. Su vida había sido eso: caminos, polvo, ganado, una cama distinta cada 2 o 3 noches y el nombre de nadie esperando por él en ninguna parte. Aún así, no era un hombre amargo. Tenía una manera discreta de agradecer el calor del sol en la espalda y la sombra de un mezquite cuando la encontraba. El primer grito le llegó como una piedra arrojada desde muy lejos. Quebró el aire, rebotó entre los farallones y se apagó tan rápido que lo primero que pensó Sam fue que lo había imaginado. Se detuvo, inclinó la cabeza y dejó que el mundo respirara sin su trote. Entonces llegó el segundo grito, más agudo, más cercano, y esta vez acompañado de un relincho aterrorizado y del seco retumbar de cascos. Sam espoleó, pero solo 2 pasos, lo justo para ganar altura en una lomita y asomarse al quiebre del terreno. Abajo, el cañón se abría en abanico, y la luz anaranjada encendía las paredes como brasas gigantes. Vio movimiento. 4 hombres a caballo, chalecos polvorientos y fusiles cortos, y delante de ellos 2 figuras pequeñas corriendo a pie, tropezando entre piedras. 2 niñas. Iban envueltas en mantas livianas y llevaban trenzas largas que latigueaban la espalda. Uno de los hombres disparó al cielo como para apurar la caza. El eco le devolvió el estampido con cruel solemnidad. Sam no era sheriff, ni soldado, ni santo, pero había cosas que su cuerpo hacía antes que su cabeza terminara de pensarlas. En un solo gesto descargó el lazo del arzón y lo dejó caer a un lado, chequeó la recámara del Winchester y se acomodó la cartuchera en la cintura. Miró a su caballo. «Bueno, viejo», murmuró, «parece que hoy cenamos más tarde». Bajó por una senda de cabras, usando las rocas como parapetos improvisados. No podía atacar de frente. Los hombres tenían ventaja y además las niñas corrían justo hacia una zona de derrumbe donde las piedras sueltas eran una trampa. Calculó el viento, el eco, las distancias. Conocía aquel tipo de hombres, forajidos que no temían a las balas, pero sí a no saber de dónde venía cada una. Decidió hablar primero, por si la palabra bastaba. Camaradas», gritó desde detrás de una roca con voz abierta como quien ofrece un trato. «Se les va a hacer de noche y eso no ayuda a nadie». Los hombres giraron al unísono. Uno de ellos, el que llevaba una chaqueta con flecos grasientos, rió con un sonido corto. «Aléjate, vaquero», contestó. «No es asunto tuyo». «Todo asunto se convierte en el mío si hay 2 niñas corriendo delante de 4 armas», replicó Sam sin asomarse. «¿Qué buscan exactamente?» «Cobrar miedo con sangre». Hubo un silencio denso. El hombre de los flecos escupió y chasqueó la lengua a su caballo para que avanzara 2 pasos. «Son botín», dijo. La aldea al norte ardió. Lo que sobrevive se reparte. Sam sintió una ráfaga de ira, seca y luminosa, como una chispa en un rastro de pólvora. No respondió. Solo se movió 3 metros a la izquierda, apoyó el rifle en la roca y apuntó al sombrero del más cercano. Un tipo huesudo con barba de semanas. Disparó. El sombrero saltó por los aires, atravesado, y el hombre, sorprendido, se encogió como si lo hubieran golpeado con un martillo invisible. No estaba herido, pero había escuchado el mensaje. «La próxima no es al ala», dijo Sam a un oculto. «Y puede que yo sea uno, pero no estoy solo. La montaña me conoce mejor que a ustedes». Las niñas, asustadas, se habían pegado a una grieta del terreno y se miraban entre sí con los ojos grandes, respirando rápido. La mayor se puso delante de la pequeña como un escudo obstinado. El de los flecos gruñó algo que Sam no alcanzó a oír, pero vio el gesto. 2 de sus hombres desmontaron para tratar de acercarse por los lados y rodear la posición de Sam. Él los dejó avanzar unos pasos, les enseñó el brillo del cañón como quien muestra un colmillo, y luego desapareció de vista, deslizándose hacia un matorral de ocotillo. Conocía la danza del escondite: mostrarse, desaparecer, obligar a que el enemigo dude de cada sombra. «No van a ganarse nada aquí», gritó Sam. «Déjenlas y se van». «Las piedras escupen plomo cuando tienen hambre». Uno de los hombres, impaciente, respondió con un tiro que astilló la roca a medio palmo del hombro de Sam. El vaquero sintió la lluvia de granillos de piedra en el cuello.
y, sin perder el compás, devolvió 2 disparos precisos, uno al fusil del tirador, que se le cayó de las manos, y el segundo a la cincha del caballo del hombre de los flecos. La montura se deslizó, el animal relinchó y el sujeto cayó de espaldas saboreando arena y vergüenza. Los otros 2 se quedaron congelados en una duda que olía a miedo. «Ya», dijo Sam. Se acabó el juego. El de los flecos se levantó tambaleante, sacudiéndose el polvo. Miró a las niñas, miró hacia donde creyó haber visto a Sam y tomó una decisión rápida. Silbó a sus hombres y tiró de las riendas. El grupo giró en redondo. Antes de irse, el jefe dejó una frase en el viento. «Las montañas guardan rencor, vaquero, y los hombres también». Cuando los cascos se perdieron detrás de un espolón de roca, el cañón pareció respirar por primera vez en un buen rato. Sam salió despacio, el Winchester apuntando al suelo, y avanzó hacia las niñas con las manos abiertas. Tenía la barba polvorienta, el sombrero torcido y una forma de mirar serena, como si en su pecho hubiera una llanura. «Tranquilas», dijo despacio. «No voy a hacerles daño». La mayor dio un paso atrás, apretando a la pequeña contra sí. Sam notó que la menor cojeaba. El tobillo derecho estaba hinchado, apretado por una tira de cuero mal ajustada. Él se agachó, dejando el rifle en el suelo, y les mostró una cantimplora. Derramó un poco de agua sobre su propia mano y bebió de sus dedos exagerando el gesto para que entendieran. Luego ofreció la cantimplora sin acercarla demasiado. La niña mayor vaciló, pero la sed de la pequeña ganó la partida. Tomó el recipiente, dio 2 sorbos y se lo pasó a su hermana. Sam esperó. De cerca pudo ver que llevaban collares de cuentas finas y pequeños amuletos de hueso con marcas talladas. Sus ojos eran fuego y piedra al mismo tiempo. «Me llamo Sam», dijo señalándose el pecho. «Samuel». «Sam». La mayor lo miró largo rato. Señaló a su hermana y pronunció un nombre que Sam no alcanzó a entender. Luego se tocó el pecho y dijo otro. Los sonidos eran como agua entre piedras, sin aristas. El vaquero asintió con respeto, repitiéndolos torpemente para no perderlos en su cabeza. «Bien», continuó. «Hay un puesto del ejército a 1 día y medio hacia el sureste. Es un camino duro, pero hay sombra y agua si uno sabe dónde mirar. Los hombres volverán si pueden. No podemos quedarnos aquí». La mayor frunció el ceño desconfiada. Sam buscó la manera de tranquilizarla. Recordó algunas palabras sueltas de la lengua apache que había aprendido de muchacho entre peones y comerciantes. Habló despacio, cauteloso, buscando más la música que la gramática. Seguros, comida, agua, juntos. Ellas escucharon como quien tantea la cuerda de un puente antes de echar a andar. «Te llevaré con vuestra gente», dijo al fin, en español, dejándole al tono el trabajo que las palabras no podían. La noche cayó sin pedir permiso, al mismo tiempo que encendía el cielo de estrellas. Sam preparó una fogata pequeña, apenas un puñado de brasas escondidas entre piedras, y calentó un poco de café y frijoles. Las niñas comieron en silencio primero, y luego la pequeña se animó a señalar el rostro de Sam, decorado por una vieja cicatriz en la ceja derecha. «Caballo», dijo ella, con un español rudimentario. Sam sonrió sorprendido. Se llevó 2 dedos a la ceja imitando un golpe y sacudió la cabeza. «No, no fue un caballo», respondió. «Fue un toro terco, y yo más terco que él». La mayor miró de reojo conteniendo una sonrisa que quería nacer y todavía no se atrevía. Sam tomó esa pequeña grieta en el hielo como un buen presagio. Durmieron por turnos. Sam no pegó un ojo entero, acostumbrado a que la noche del desierto trae pasos que no se oyen hasta que ya están demasiado cerca. En la madrugada, antes de que cantara ningún pájaro, hizo una férula simple con 2 ramas y el pañuelo para el tobillo de la niña menor. Ella apretó los labios sin quejarse. La mayor la sostuvo por los hombros, murmurándole algo que sonaba a canción. Partieron con la primera luz. Sam puso a la pequeña sobre su caballo, muy adelante, y a la mayor le ofreció caminar a su lado o montar. Ella eligió ir a pie, con la espalda recta, mirando siempre hacia el norte, como si los ojos pudieran traer de vuelta lo perdido. Avanzaron por sendas que solo existen cuando uno cree que existen. Sam les enseñó a economizar el agua, mojar los labios, no la garganta. Les mostró dónde crecen los nopales tiernos y cómo cortarlos sin clavarse media docena de espinas. Les habló de las huellas que deja el coyote y de cómo distinguirlas de las del perro. Ellas escucharon serias, absorbiendo, devolviendo con gesto y silencio una atención que valía más que las palabras. A media jornada, en un cañadón estrecho, encontraron rastros frescos, herraduras y ceniza. Sam señaló con el mentón. La mayor se tensó como un arco. El vaquero les hizo un gesto de silencio y rodearon la zona por una cornisa de piedra. Desde allí pudieron ver abajo a 3 hombres recalentando café en una olla ennegrecida. No eran los mismos de la tarde anterior, pero eran del mismo barro.
El caballo de Sam resopló una protesta baja. La pequeña le acarició el cuello para calmarlo. Decidieron esperar. El sol siguió su viaje invisible y al cabo de un rato los hombres recogieron trastos y se marcharon hacia el oeste. Sam exhaló lento. No todo es pelea, se dijo. A veces también se gana no estando. Llegaron al puesto del ejército en la segunda mañana, con las botas llenas de polvo y los ojos con esa mezcla de cansancio y alivio que se parece al final de una tormenta. El fuerte era poco más que un cuadrado de palizadas y un mástil con una bandera deshilachada que apenas encontraba brisa. Un sargento con bigote marcial los recibió con prudencia. «¿Qué trae ahí, Dalton?», preguntó reconociéndolo. «¿Problemas o soluciones?». «Gente», respondió Sam. «Y hambre. Quizá también problemas, depende de cómo respire el mundo hoy». El sargento los hizo pasar. A las niñas les dieron agua, pan y un lugar donde sentarse sin miedo a que el suelo se abriera bajo sus pies. El médico del puesto miró el tobillo de la menor. Asintió, dijo que la férula estaba bien hecha. Sam sintió un extraño orgullo en el pecho, de esos que no necesitan testigos. A media tarde, aparecieron 3 jinetes en el horizonte, 2 hombres mayores y una mujer de cabello gris trenzado, los 3 con mantas hermosas como la paciencia. Venían con paso contenido, sin alardes. Cuando las niñas los vieron, la pequeña se lanzó a su encuentro tan rápido como se lo permitió la pierna. La mayor se quedó clavada un segundo, como si su cuerpo necesitara asegurarse de que la alegría también pudiera doler, y luego corrió detrás. El abrazo duró lo que dura un verano dentro de un invierno. Sam se apartó, dándoles espacio. La mujer de cabello gris se acercó al cabo de un rato. Le ofreció un pequeño colgante de cuentas, de esos que guardan historias sin ruido. No dijo gracias en español ni en inglés. Lo dijo con la mirada, con la inclinación leve de cabeza que tiene algo de saludo y algo de bendición. Sam respondió del mismo modo. A veces las palabras sobran, pensó. Otras veces simplemente no alcanzan. El sargento tomó nota de lo ocurrido para algún informe que nadie leería con verdadero interés. Propuso a Sam quedarse a pasar la noche dentro del perímetro, por si los forajidos decidían olfatear el lugar. Él rechazó con amabilidad. «Ya he hecho lo que podía», dijo. «El resto no me pertenece». Antes de marcharse, la niña mayor se acercó. Tenía la mano cerrada sobre algo. Dudó. Luego la abrió y le mostró una pluma de arrendajo con un hilo de cuero. Le hizo un gesto. «Para ti». Sam la aceptó con una torpeza que no era torpeza sino emoción mal disimulada. La colocó en el sombrero, justo detrás de la cinta. La niña asintió complacida y regresó con los suyos. Sam montó y enfiló hacia el este, donde el sol ya empezaba a caerse por detrás de las sierras. El caballo movía las orejas, atento a sonidos que él no oía. El vaquero pensó en la amenaza del hombre de los flecos, en las aldeas que arden y en los mapas que se dibujan con fuego para luego fingir que siempre estuvieron así. Pensó también en cómo 2 vidas pequeñas habían irrumpido en la suya como un relámpago y la habían dejado distinta. No mejor ni peor, distinta. «Buena suerte», murmuró sin saber a quién se lo decía. «Que el camino les sea leve». No esperaba volver a verlas. El mundo es grande y la gente se pierde en él como un grano de arena en el lecho del río. A veces, sin embargo, los caminos que parecen alejarse no hacen más que preparar un regreso. Pero eso Sam no podía saberlo todavía. Solo podía sentir el peso liviano de la pluma en el sombrero y la certeza extraña de que, por una vez, el silencio a su lado estaba lleno de algo bueno. Y con esa compañía siguió pequeño y entero entre las montañas rojas. El río Pecos había aprendido a hablarle a Sam Dalton. Le avisaba con murmullo de hojarasca cuando venía creciente y con un carraspeo de piedras cuando el verano lo dejaba en huesos. 15 años después de aquel encuentro en las montañas rojas, Sam ya no perseguía hatos ajenos. Pastaba los propios en una franja de tierra donde el agua hacía una curva mansa antes de volverse aguamiel de polvo. El rancho era modesto. Una casa de madera de 2 cuartos, un porche con sillas que crujían al sentarse, un corral, un gallinero cabezón y un granero que olía a heno seco y aceite de linaza. En el poste central del porche, clavada con un clavo de herradura, seguía la pluma azulada de arrendajo que le habían regalado 2 niñas apaches una vida atrás. A veces el viento la hacía vibrar, y aquella vibración, leve, casi música, le recordaba que los caminos no siempre terminan donde uno cree. Aquella tarde, Sam estaba reparando una cerca caída por un vendaval reciente. Tenía las mangas arremangadas, la piel curtida como su silla más vieja y la barba con vetas de gris. Trabajaba sin prisa, con ese ritmo que tienen los hombres que conocen el precio de volver a hacer mal lo hecho de apuro. El calor apretaba, aunque no tanto como para enturbiar el cielo. Fue entonces cuando escuchó 2 cascos, acompasados, seguros, acercándose desde el sur por el camino que cortaba el mezquite en líneas torcidas.
No eran los cascos pesados de los capataces de Silas Hargrove, el gran terrateniente del valle, ni el trote alocado de un forastero. Eran dos monturas que conocían la medida exacta del terreno. Sam se enderezó, apoyó las manos en el travesaño y esperó. Vio primero el polvo, luego las siluetas y al fin los rostros. Dos mujeres jóvenes. Una, morena, de mirada que parecía medir las distancias como quien calcula un disparo. La otra, de ojos más suaves, con una trenza oscura que le caía al hombro izquierdo. Llevaban ropa de viaje, botas gastadas, faldas de montar, camisas de algodón bajo chaquetas sencillas. Pero en los cuellos y muñecas asomaban cuentas de colores y pequeñas piezas de hueso tallado. En los lomos de sus caballos, mantas con dibujos de zigzags y rombos como agua que corre por piedras. Sam dio un paso al frente. Ellas se detuvieron a unos metros. La mayor habló primero, en un español claro. «¿Samuel Dalton?» «El mismo», dijo Sam, paladeando el nombre como si viniera de muy lejos. «¿Y ustedes son?» La mayor bajó la vista un segundo, sin timidez, más bien como quien ordena una emoción para no derramarla. «Aiyana», dijo, tocándose el pecho, «y mi hermana Nayeli. Hace 15 inviernos nos sacaste de un cañón que olía a humo». Sam sintió que el mundo hacía un ruido pequeño, como un cascabel. Miró el poste del porche por reflejo, donde la pluma vibró sin viento. «Caray», alcanzó a decir. «Creí que el desierto había guardado ese recuerdo para sí». Nayeli sonrió, tibia. «El desierto guarda y devuelve. Solo hay que volver en la estación correcta». Bajaron de las monturas con una simpleza que decía mucho de sus costumbres. Sam, sin ceremonias, les ofreció agua fresca del pozo. Pagó el primer silencio con hospitalidad. Jarros de loza, pan de harina, miel rala. Ellas bebieron y comieron con agradecimiento sin exhibición. Luego, sentados bajo la sombra del porche, tocaron el asunto que habían venido a tocar. «Nuestra gente ya no es la misma», dijo Aiyana mirando el horizonte como si allí estuviera la forma de la explicación. La guerra, los pactos rotos, los traslados. Unos se marcharon hacia el norte, otros aceptaron tierras más pobres. Otras familias como la nuestra se partieron. Nuestra madre murió el invierno pasado. Nuestros tíos quieren ir más allá de las montañas, donde dicen que el agua es generosa. Nos ofrecieron ir. Yo preferí quedarme en el sur. Nayeli también. Buscábamos un lugar, añadió la hermana. No solo una tierra, un lugar que sostenga el cuerpo y la memoria. Sam asintió. Podría haber dicho que un rancho es sobre todo cercas y cuentas, grano y pasto, tormentas y plazos. Pero sabía que en el fondo lo que mantiene a flote a una casa es aquello que no se anota en ninguna libreta. «Aquí hay trabajo», dijo. «Y techo. No es mucho, pero es limpio. Los inviernos muerden, los veranos queman, pero el río cuando quiere perdona. Si piensan quedarse unos días hasta decidir, son bienvenidas». Aiyana y Nayeli se miraron. Lo bastante para que Sam entendiera que ya venían con una decisión trabajada a puertas adentro. «No queremos caridad», dijo Aiyana. «Trabajamos. Sé domar caballos. Puedo leer el terreno mejor que un mapa. Y Nayeli conoce plantas que curan cosas que los doctores de uniforme no ven». Sam sonrió por primera vez en mucho tiempo con la sonrisa completa. «Entonces empiecen por almorzar sin prisa», dijo. «Lo demás se arregla mientras se arreglan las cercas». Se quedaron. Los primeros días fueron de tanteo, como guantes que prueban un par de manos nuevas. Aiyana, que prefería el silencio a los adornos, pidió montar a Toro Viejo, el alazán sobrao que Sam no dejaba a ningún peón por su mal humor de truenos. Lo montó en pelo, sin bulla, y lo fue llevando con caricias que eran órdenes y con susurros que eran pactos. En 2 tardes, el caballo, que jamás había aceptado otra mano que la de Sam, bajó la cabeza para recibir la brida de Aiyana como si fuera un honor. «No lo dobla la fuerza», dijo ella sin presumir. «Lo dobla la paciencia». Nayeli empezó por el gallinero, una guerra pequeña entre zorras y cercos flojos, y siguió por el botiquín. Hizo una infusión de corteza para la tos seca que a Sam le visitaba cuando el polvo se metía muy adentro. Preparó cataplasmas de árnica para las rodillas que crujían al levantarse. Y una noche, al ver que Sam tardaba en dormir, le dejó junto a la cama un saquito de salvia y enebro que olía a monte limpio. «Para ahuyentar pesadillas», dijo. «A veces no son los recuerdos lo que duele, sino la forma en que vuelven». Sam lo olió y no dijo nada, pero durmió. Trabajaban al alba, comían cuando el sol estaba arriba y hablaban en ratos sueltos, como quien mima un fuego para que no se apague ni se alborote. Poco a poco, lo que había sido casa de un hombre empezó a ser hogar de 3. Hubo pequeñas fricciones, el lugar del cuchillo grande, la manera de apilar la leña, que se resolvieron con la inteligencia que dan las ganas de quedarse. Aiyana clavó en el poste del corral 3 marcas en forma de V abiertas hacia el cielo, para recordar que este lugar tiene 3 corazones latiendo, explicó. Si a alguno le falta fuerza, los otros 2 empujan.
Sam no dijo nada, pero al día siguiente reforzó el cerrojo del granero y arregló el canal de riego con la concentración de quien entiende que un gesto protege a otros dos. Las noticias corren sin piernas. A las 2 semanas, el capataz de Silas Hargrove se presentó por el camino con 4 jinetes más. Traían sombreros de ala demasiado nueva y ojos que mostraban dientes aunque los labios no se movieran. El capataz, un tal Murtry, escupió al suelo antes de saludar. «Bonito trío», dijo mirando demasiado. «Me llegaron voces de que Dalton ahora comparte río y pan con indias. A Hargrove no le gustan las confusiones cerca de sus cercas». Sam siguió con las manos apoyadas en el travesaño de la cerca. No se movió. «Este terreno es mío», dijo. «Lo que pasa dentro de mis cercas lo arreglo yo». Murtry sonrió, pero no era sonrisa, era aviso. «Tus cercas, sí, pero el río no entiende de papeles. Hargrove quiere cerrar un desvío nuevo para regar su extremo norte. Dice que el agua de tu curva sobra y se desperdicia en juncos. Lo mejor es que firmes el permiso. Así ahorramos malos ratos». Aiyana se adelantó medio paso. Sus ojos clavaron a Murtry como si lo atara a la tierra. Él, por reflejo, dio un paso atrás y lo disimuló pateando polvo. «Las aguas se escuchan, no se cuentan», dijo ella. «Si tocas aquí, secas allá. ¿Qué sembrará Hargrove en tierra muerta?» Murtry la miró con una risa chiquita. «Tú calla, morena. Los asuntos de hombres se hablan de hombres». Sam dejó entonces de apoyarse en la cerca. No hizo aspavientos, solo enderezó la espalda y con ese gesto el aire cambió de temperatura. «Aquí se escucha a quien trabaja la tierra», dijo. «Si vienen a hablar, traigan mapas, fechas y un juez. Si vienen a mandar, den media vuelta». Murtry sopesó el ambiente. No le convenía armar barullo ese día. Ajeno a la risa, se tocó el ala del sombrero fingiendo cortesía. «Volveremos», amenazó, «con papeles y con gente que sabe leerlos». Cuando se fueron, quedaba en el aire un olor como a hierro. Aiyana no miró a Sam. Miró el río midiendo su caudal con los ojos. Nayeli, desde el porche, apretó los labios. «Los papeles son flechas que vuelven», murmuró. «En mi gente las flechas se lanzan sabiendo que quizás no regresen. Aquí, los hombres blancos las lanzan para que regresen y te muerdan por la espalda». Sam asintió despacio. «No es Hargrove el río», dijo, «pero tiene dinero para comprar curvas. Haré mis cuentas. Veré a Burke, el del registro. También hablaré con el juez Klein. No quiero ruidos, pero tampoco quiero perder agua por el capricho de un vecino grande». «No estás solo», dijo Aiyana como si leyera un pensamiento que se le hubiera escapado. «Si vienen con papeles, los escucharemos. Si vienen con rifles, también». Sam pensó en el viejo Winchester que dormía detrás de la puerta y en la manera en que Aiyana había domado a Toro Viejo sin una muestra de fuerza. Pensó en cómo Nayeli convertía hierbas en alivio y silencios en descanso. Pensó que quizá defender un lugar no era solo levantar un arma, sino anudar voluntades en torno a algo que merecía ser defendido. Esa noche comieron guiso de frijoles con carne seca, y mientras el cielo se iba llenando de agujeros de luz, hablaron de lo que hay detrás de los años. Aiyana contó que de niñas las habían llevado por una temporada a una misión donde les enseñaron palabras en inglés junto con oraciones que sabían a sal. No se quedaron. Volvieron con su madre a una vida más áspera pero más suya. Nayeli habló de un invierno de hambre en el que aprendió que hay plantas que parecen veneno y son pan, y otras que parecen pan y son veneno. «También buscamos tu nombre», dijo con el jarro caliente entre las manos. «No lo encontramos fácil. Un soldado del puesto dijo que te habías marchado hacia el este. Un arriero aseguró haberte visto en San Miguel. Luego se mezclaron las pistas. Durante años fue una cuerda rota, pero la pluma miró el poste. Dijimos que si Dios o los espíritus querían que te encontráramos, esa pluma volvería a nuestra vista. Y así fue. Hoy, en este porche, Sam no supo qué hacer con la emoción que le subió por el pecho. La convirtió en un chiste parco, como hacían los hombres de su generación para no abrir la compuerta. «La pluma aguanta mejor los vientos que yo», dijo. «Yo, si me soplan demasiado, me siento y espero». Rieron los tres y la risa hizo algo que ni los papeles ni los rifles pueden. Arrimó las sillas. Antes de dormir, Sam salió al corral. Miró el cielo. Pensó en Murtry, en Hargrove, en el juez, en el río. Pensó sobre todo en que desde que las hermanas habían llegado, el silencio del rancho ya no pesaba. Tenía una respiración de fogón encendido. Tocó la pluma del poste con 2 dedos, como quien toca madera para espantar una mala suerte. «Mañana iremos al registro», dijo hacia la oscuridad. «Y pasado, veremos la acequia vieja. Si se cierra, se abrirá otra. No voy a dejar que me roben el agua de golpe ni de gota». Desde el interior oyó la voz de Nayeli. «Guarda la palabra para el día».
Esta noche que el agua te duerma en la cabeza con buen sonido. Se metió en la cama con el saquito de salvia junto a la almohada y durmió, por primera vez en semanas, sin la tos seca que le raspaba por dentro. Soñó una cosa rarísima. 3 huellas en la orilla de un río, una ancha y marcada por el peso. Otra más ligera, pisando apenas. La tercera, profunda, como si tuviera raíces. Cuando amaneció, había helado en la orilla, pero el sol, en cuanto tocó, devolvió el brillo. Sam ensilló, Aiyana revisó estribos, y Nayeli guardó en una bolsa unas hojas de menta y un papel doblado donde en su letra pequeña había anotado: vecinos que saludan temprano valen por 2 cercas. Le preguntó a Sam si podía trazar esa frase en la puerta por dentro. Para que quien entre la vea, explicó. Para que yo no me olvide, dijo Sam. La pintó con carbón, limpia, sin adornos. A veces, pensó Sam, un hogar empieza por una frase escrita en el sitio correcto. Salieron hacia el pueblo con el río a la izquierda, obediente y vivo. Los papeles de Hargrove seguramente ya estarían en manos del juez. Tal vez habría que pelear con sellos y firmas antes de pelear con hombres. Sam se ajustó el sombrero y la pluma de arrendajo, vieja y obstinada, volvió a vibrar con la mañana. No sabía entonces que aquel día pondría la primera piedra y el primer nombre de algo que todavía no tenía título. No sabía que entre cercas, acequias y marcas en un poste estaba empezando la historia de una familia. Pero lo intuía en el cuerpo, como se intuye la lluvia, una presión dulce detrás de los ojos, una promesa de verde. Y esa intuición le alcanzó para apretar las riendas y sonreír de frente al día. El verano había llegado con más fuerza que otros años. El sol caía como un yunque sobre la tierra, las lagartijas corrían buscando sombra y hasta los gallos parecían cantar con desgano. Sam Dalton, curtido por décadas de calor, apenas lo notaba. Pero aquel verano traía consigo algo distinto, no solo la resequedad del aire, sino la tensión invisible que se respiraba desde que el nombre de Hargrove volvió a colarse en las conversaciones del pueblo. El rancho, sin embargo, no era ya un lugar silencioso como antes. Desde que Aiyana y Nayeli se quedaron, cada rincón respiraba un nuevo pulso. Sam, que había aprendido a vivir como un lobo solitario, empezó a descubrir los matices de compartir la vida. Las mañanas comenzaban antes de que el sol asomara. Sam salía al corral con la escopeta al hombro, no porque temiera, sino porque las coyotas acechaban al ganado flaco. Allí encontraba a Aiyana, que ya estaba con Toro Viejo o con los potrillos nuevos, enseñándoles a aceptar la brida y a moverse al ritmo de sus órdenes silenciosas. Montaba con una naturalidad que parecía coreografía con el caballo. El animal, que antes había sido terco y agresivo, obedecía cada leve movimiento de su cuerpo. Domar no es romper, decía ella mientras Sam observaba con brazos cruzados. Es convencer, Sam asentía. En su juventud había usado la fuerza y el miedo para someter caballos, como le enseñaron los vaqueros más viejos. Ahora, viendo a Aiyana, entendía que había otra manera. Nayeli, por su parte, comenzaba el día recogiendo hierbas en la ribera. Tenía un ojo agudo para distinguir las que servían para el estómago de las vacas o para aliviar la tos de Sam. Había levantado un pequeño huerto detrás de la casa, con calabazas, maíz y frijol sembrados en el modo tradicional de su pueblo. Juntos, ayudándose unos a otros como una familia en la tierra. El maíz se yergue alto. La calabaza cubre el suelo y el frijol trepa buscando el cielo, explicaba. Ninguno puede crecer sin los otros. Sam, escuchándola, sentía que esas palabras eran más que lecciones de siembra. Con el tiempo, el rancho se volvió un lugar que llevaba la marca de los 3. Aiyana había grabado con cuchillo en el poste del granero 3 símbolos en forma de corazones abiertos, unidos por una línea. Para que recordemos, dijo, que aquí no late uno solo. Desde entonces, los vecinos y arrieros que pasaban empezaron a referirse a aquel sitio como el Rancho de los 3 Corazones. Al principio Sam lo tomó con una sonrisa incrédula, pero pronto se dio cuenta de que el nombre tenía peso. Los días se sucedían con trabajo duro, pero también con momentos de vida compartida. Sam contaba historias de las largas jornadas arreando ganado hacia Texas, exagerando un poco las hazañas para arrancar sonrisas de Nayeli. Ella, en cambio, le respondía con canciones en apache que llenaban la casa por las noches. Aiyana escuchaba en silencio, a veces dibujando en un trozo de cuero figuras geométricas que parecían guardar secretos. Pero en el oeste no había paz sin nubes. Una tarde, mientras Sam y Aiyana reparaban el canal de riego, llegó un vaquero del pueblo con malas noticias. Murtry anda diciendo que ese agua pronto no será tuya. Sam, que Hargrove ya tiene papeles firmados y un grupo de hombres listos para abrir un nuevo cauce hacia sus tierras. Sam apretó la mandíbula. ¿Papeles dices? Papeles y rifles, respondió el hombre mirando con cautela a las hermanas.
Y no le gusta que en tu rancho vivan apaches. Dice que el río debe pertenecer a hombres blancos de provecho. El silencio que siguió pesó como hierro. Aiyana apretó los puños. Nayeli, que había salido con una cesta de hierbas, bajó la mirada, pero no con miedo, con indignación. Sam respiró hondo. Que venga con sus papeles, dijo seco. Aquí el agua corre porque corre, no porque un ricachón la compre con tinta. La amenaza no tardó en hacerse carne. Una noche sin luna, mientras el rancho dormía, se encendió el cielo con un resplandor rojo. El granero ardía. Los tres corrieron. Sam y Aiyana abrieron las puertas para liberar al ganado, mientras Nayeli arrojaba cubos de agua que poco hacían contra las lenguas de fuego. Lograron salvar la mayoría de los animales, pero el heno y las reservas quedaron reducidas a cenizas. Sam, con el rostro ennegrecido por el humo, miró hacia el horizonte. Entre las sombras de los mezquites alcanzó a ver figuras a caballo que se alejaban riendo. No necesitaban hombres, sabía que eran hombres de Hargrove. Nos están probando, dijo Aiyana con la voz ronca por el humo. Quieren ver si tenemos miedo. Sam apretó el puño sobre la culata del rifle. Pues verán otra cosa. A la mañana siguiente comenzaron a preparar el rancho no solo para trabajar, sino para resistir. Aiyana colocó trampas de lazos entre los arbustos que bordeaban el camino, enseñanzas heredadas de su pueblo. Nayeli preparó polvos de chile seco y ceniza que podían enceguecer a cualquier intruso en plena oscuridad. Sam acechaba cada rincón del rancho, reforzando cercas, escondiendo armas y entrenando su puntería como si volviera a ser un joven pistolero. Pero no todo eran preparativos de guerra. También había confianza renovada. Las hermanas no se escondían ni temían. Caminaban por el rancho con la frente alta, como si aquella tierra que ya habían ayudado a labrar les perteneciera tanto como a Sam. Y él, que había vivido tantos años sin nadie a su lado, comprendió que ahora tenía algo que perder y, por lo mismo, algo por lo cual luchar. Una noche, mientras compartían pan de maíz bajo la luz de un quinqué, Sam habló con voz grave. Yo creí que mi vida terminaría solo, con el viento como único testigo. Pero ustedes me han dado un hogar. Y si Hargrove quiere quitármelo, tendrá que vérselas con los tres. Aiyana puso su mano sobre la mesa, firme. Nayeli la cubrió con la suya. Sam dudó un segundo y luego puso la suya encima. No hicieron juramentos ni brindis. Solo dejaron que el silencio del rancho de los Tres Corazones hablara por ellos. En la distancia, el río corría, recordando que la vida siempre encuentra cauce. Y esa noche, los tres supieron que pase lo que pase, ya no eran tres soledades. Eran una familia. El otoño había pintado los álamos del Pecos de un amarillo ardiente. Las hojas, arrastradas por el viento, corrían como bandadas de pájaros muertos hacia el río. El rancho de los Tres Corazones parecía en calma, pero bajo esa superficie se respiraba un aire denso, de espera. Todos lo sabían, Sam, Aiyana y Nayeli. Los hombres de Hargrove no se habían conformado con incendiar el granero. Habían querido dar un aviso, y los avisos nunca llegaban solos. Los días siguientes a la quema, Sam observaba cada rastro, cada pisada en el polvo. Aiyana recorría los linderos a caballo, dejando señales secretas en los árboles para marcar las posibles rutas de ataque. Nayeli, que siempre veía más allá de lo visible, preparaba en silencio frascos de aceite de ricino para arrojar al fuego, mezclas de chile para los ojos, hierbas para las heridas. Una tarde llegó un vecino del pueblo, sudado y con el caballo exhausto. «Sam», jadeó, «Martry y una docena de hombres vienen hacia acá. Dicen que esta noche abren el cauce del río y que si te pones en medio no responden por lo que pase». Sam miró a Aiyana. Ella ya estaba ajustando la cincha de su caballo. Nayeli, sin perder tiempo, corrió hacia la casa a sacar lo necesario. «Ya lo sabíamos», dijo Sam con calma seca. «Entonces que vengan». Cuando cayó el sol, el rancho estaba preparado. Sam había colocado barriles de agua cerca de la casa por si el fuego regresaba. Aiyana tenía su arco en la mano, con flechas endurecidas al fuego. Nayeli había escondido trampas pequeñas en los arbustos, lazos de cuerda y ramas cortadas en punta. El primer sonido fue el retumbar de los cascos. Luego aparecieron las sombras. Una docena de hombres a caballo con rifles y antorchas se detuvieron frente a la cerca del rancho. Al frente Martry, con la sonrisa torcida de quien cree tener la ventaja. «Dalton», gritó, «no vinimos a charlar. Ese río se abre esta noche. No puedes detenernos». Sam salió al porche con el rifle en las manos. La luz del quinqué iluminaba su silueta. «Este río sostiene mi tierra, y no solo la mía, sino también la de mis vecinos. Ustedes no roban agua, roban vida». Martry rió con desprecio. «Agua, vida, lo que sea. Todo se compra. Y Hargrove paga. Muévete o ardemos tu rancho hasta los cimientos.
Fue entonces cuando Aiyana, desde la oscuridad del corral, lanzó una flecha. No apuntó a un hombre, sino a la antorcha que sostenía uno de ellos. El fuego cayó al suelo, apagándose entre el polvo. El efecto fue inmediato. Los caballos se agitaron y los hombres miraron alrededor tensos. «No estamos solos», dijo la voz de Aiyana desde la sombra. «El desierto escucha, y esta noche habla con nosotros». Murtry maldijo, pero ordenó avanzar. El primer caballo que intentó cruzar la cerca cayó en una trampa de lazos tendidos por Nayeli. El animal relinchó, derribando a su jinete, que rodó por el suelo con un grito. Al instante Sam disparó al aire, no para matar, sino para mostrar que la pólvora no le temblaba. «El próximo no es al aire», advirtió con voz firme. La tensión estalló en caos. 2 hombres abrieron fuego contra la casa. Sam respondió con precisión, hiriendo a uno en el hombro y derribando el sombrero de otro. Aiyana, desde un ángulo alto, disparaba flechas que silbaban en la oscuridad y sembraban miedo más que heridas. Nayeli, rápida, encendió un frasco con aceite y lo lanzó hacia el polvo, creando una llamarada que iluminó a los atacantes, dejándolos expuestos. Los caballos aterrados comenzaron a retroceder. El rancho, que parecía una presa fácil, se transformó en una fortaleza viviente. Cada rincón hablaba con la voz de quienes lo defendían. Murtry, furioso, cargó al frente. «¡A mí, cobardes!», rugió, espoleando su caballo hacia la casa. Sam lo esperaba. Apuntó con calma, no a matarlo, sino al suelo frente a su caballo. El disparo hizo que el animal se encabritara y arrojara a Murtry al polvo. Antes de que pudiera levantarse, Aiyana apareció, arco tensado, apuntándole al pecho. «Vuelve a tocar este rancho y será tu último amanecer», dijo con un tono que no admitía dudas. Murtry miró alrededor. Sus hombres, desordenados y atemorizados, retrocedían. Nadie quería seguirlo. Maldijo entre dientes y, humillado, se arrastró hasta montar de nuevo. Con un silbido de rabia ordenó retirada. Las sombras se alejaron, dejando el eco de su fracaso. El silencio volvió al rancho, roto solo por los respiros agitados de los caballos y el crujido de las brasas de las antorchas caídas. Sam bajó el rifle. Aiyana aflojó el arco. Nayeli salió de la casa con un cubo de agua, lista para apagar lo que quedara encendido. «¿Están bien?», preguntó Sam mirando a las hermanas. «Bien», respondió Aiyana, limpiando el sudor de su frente. «Cansada, pero entera», dijo Nayeli. Sam los miró a los dos y por un instante se permitió sonreír. «Entonces ganamos». Al amanecer, cuando el sol doraba el río, se reunieron los 3 en el porche. El rancho estaba golpeado, pero en pie. Y lo más importante, seguía siendo suyo. Sam habló con la voz baja, casi quebrada. «Hace 15 años pensé que solo salvaba a 2 niñas. Hoy sé que en verdad ustedes me salvaron a mí. Me dieron un hogar, un motivo. No soy solo un viejo vaquero con tierra y ganado. Soy parte de algo más grande, nuestra familia». Nayeli se inclinó y lo abrazó con ternura. Aiyana le puso la mano en el hombro, firme como siempre. El río corría, indomable. El viento agitaba la pluma azul que seguía clavada en el poste del porche, como testigo de todo. Desde aquel día, nadie volvió a intentar arrebatarles lo que habían construido. El rancho de los 3 corazones quedó en pie, no solo como tierra trabajada, sino como promesa de algo eterno, que un vaquero y 2 hermanas apaches, unidos por el destino, habían encontrado una familia para siempre.